Recording is on. Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora. Buenas noches, maestra. Estamos bien. maestra. Bien. Qué bueno que estén bien, porque hoy vamos a tener una dinámica para iniciar Para esto vamos a adivinar o a reconocer el tiempo del cual nos vamos a situar para trabajar nuestro tema. Entonces, le voy a dar 2 pistas y ustedes van a adivinar. En mi tiempo no hay escritura, en mi tiempo no hay fuego. ¿De qué tiempo le estoy hablando? Yo, maestra, yo. Eso fue lo que usted explicó, que eso es la prehistoria, maestra. Muy bien, la prehistoria. Esta es la época en la que el hombre comienza a caminar sobre la tierra. Entonces, en esta época, recordemos que se divide en 3 periodos. En neolítico, en paleolítico, mesolítico y neolítico. El mesolítico no tiene gran repercusión porque es una etapa de transición entre el paleolítico y el neolítico. Entonces, nos vamos a situar en lo que es la prehistoria, en el periodo paleolítico, para hablar de nuestro tema que se dio en esta época, que fue el proceso de homonización. ¿Qué entienden ustedes por esto? ¿Han oído hablar del proceso de homonización? No. Pues vamos a ponerle un video para que ustedes puedan responder a esta pregunta. En dicho video, ustedes van a elaborar un esquema con dibujitos y palabritas que ustedes vean en el video, que lo va a ayudar a tener una idea más clara de lo que es el proceso de hominización. Con este tema, quiero aclararle que vamos a conocer nuestros ancestros más remotos. Por favor, alumno Lionel, coloca el video. Ok, maestra. Recuerden hacer el esquema mientras miran el video, que también esta actividad se encuentra dentro del video, pero ya previamente ustedes ya saben que van a hacer ese esquema. ¿Sabes qué es la hominización? Piensa un poquito. Te voy a dar una pista. Fíjate bien en esta tarjeta. Observa bien las imágenes y piensa, ¿qué puede ser el proceso de hominización? ¿Cómo explicarías este proceso? Te voy a dar otra pista. Fíjate bien en esta otra tarjeta. ¿Sabes qué es la hominización? ¿Sabes qué es la hominización? Piensa un poquito. Te voy a dar una pista. Fíjate bien en esta tarjeta. Observa bien las imágenes y piensa, ¿qué puede ser el proceso de hominización? ¿Cómo explicarías este proceso? Te voy a dar otra pista. Fíjate bien en esta otra tarjeta. Proceso de hominización. Primates, homínidos, bipedismo. Ahora vamos a ver las dos juntas. Yo creo que poco a poco ya te estás haciendo una idea de qué puede ser el proceso de hominización. Ahora intenta decirlo en voz alta. ¿Cómo lo explicarías? Hazlo con tus palabras. La hominización es el proceso por el cual el primate evoluciona hasta adquirir rasgos físicos que dan lugar a la especie humana. Seguro que lo habías explicado más o menos así. Pero ¿cuáles son esos cambios físicos? Observa otra vez la imagen, atentamente. ¿Cuáles crees que pueden ser? Muy bien, el bipedismo
el aumento de la capacidad craneal y el desarrollo del pulgar oponible. El bipedismo, es decir, caminar con 2 patas, va a permitir liberar las manos y aumentar el campo de visión. El aumento de la capacidad craneal va a permitir que se desarrolle la inteligencia y el lenguaje. Y por último, el desarrollo del pulgar oponible va a permitir realizar movimientos de fuerza y de precisión. Ahora vas a experimentar y lo vas a entender muchísimo mejor. Colócate en esta posición, como si fueses un primate que caminas a 4 patas, e intenta mirar a tu alrededor, a ver cuánto puedes ver. Ahora levántate y mira hacia los lados, verás cómo aumenta tu campo de visión y además cómo tus manos quedan libres. Ahora coloca tu mano de esta forma, con el dedo pulgar muy pegado al resto de la mano, e intenta manipular objetos. Ahora despega el pulgar y vuelve a manipular objetos. Verás cómo aumenta la precisión y la capacidad de ejercer fuerza sobre un objeto. Ahora vas a realizar tu propio esquema, con toda la información que hemos trabajado. Puedes seguir un poco las pautas del que voy a hacer yo. He puesto un título de proceso de hominización, después he indicado qué es, donde he puesto la definición y por último voy a indicar los cambios físicos. Como ves, lo estoy haciendo de una forma muy visual. Organizando bien el contenido y acompañándolo de imágenes me va a resultar muchísimo más fácil acordarme de todo. Por último, le voy a dar un poquito de color para destacar los puntos más importantes. Así es como ha quedado mi esquema. ¿Qué te parece? Ahora vamos a pasar a la redacción, que también es una parte muy importante. Utiliza toda la información de tu esquema para hacer una redacción con ella. Espero que este vídeo te haya servido para estudiar mejor el proceso de hominización. Puedes seguirme en Instagram, Materiales Ciencias Sociales, en mi canal de YouTube o en mi blog, donde encontrarás más materiales. Muy bien, jóvenes. Ya ustedes vieron en qué consiste la humanización, que es un proceso a través del cual el hombre ha evolucionado hasta alcanzar las características propias que hasta ahora posee. Entonces, este proceso comienza con el Australopithecus, que así se llamó a este primer ser humano, hasta llegar al Homo sapiens, que somos nosotros. Decirle que este proceso comenzó en el Paleolítico hasta el Neolítico, pero esto llevó bastante años, no fue un proceso lento, rápido, fue un proceso muy lento. Y el hombre adquirió unos rasgos, unos cambios físicos que le permitió utilizarlo para, por ejemplo, ir cambiando su parecido al mono, porque nosotros tenemos un antepasado, somos primates y tenemos un antepasado en común con el mono. Entonces, nosotros tenemos esto en común, pero el hombre fue evolucionando, igual que las otras especies también, animales. Ahora, ¿ustedes qué me pueden decir de estos cambios físicos que vieron? ¿Cuál cambio les pueden recordar? Bien, maestra. Dígame, Catherine. El bipedismo, que es cuando el hombre ya camina, ya se para. Muy bien, el bipedismo, que fue lo que permitió que el hombre caminara sobre 2 patas y que después esto le permitió el desarrollo de las caderas, de los pies y poseer una posición más erguida. Muy bien, Catherine. ¿Alguien más recuerda algún otro cambio en este proceso de hominización? Dígame, Eliezer. Dígame. Sí, con la señal que ellos fueron adquiriendo lenguaje, maestra. Exactamente. Fueron comunicándose. Muy bien. Debido al desarrollo de la capacidad craneal, adquirieron inteligencia y pudieron desarrollar el lenguaje. Muy bien. Muy interesante este tema. Para esto vamos a
a tener un video en la próxima clase donde se lo voy a mandar por sus correos sobre el proceso de hominización. Es un documental donde ustedes van a observar cómo han desarrollado cada homínido a través del tiempo y luego vamos a tener una discusión. En esta clase pudimos ver cómo se dividió la prehistoria, el proceso de hominización, los cambios que se dieron, ya el bipedismo, el aumento de la capacidad craneal. También vimos lo que fue la precisión del pulgar, o sea que al tener el pulgar, el cambio del pulgar permitió más precisión en los movimientos. Y hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. ¿Qué me pueden decir que ustedes aprendieron? ¿Qué me puede decir alguien que aprendió? ¿Qué aprendieron, jóvenes? Según el esquema que ustedes escribieron, ¿qué pudieron anotar? Yo, maestra. Yo, maestra. Eliezer y luego Catherine. Dígame, Eliezer. Sí, yo aprendí, maestra, que nosotros hemos venido evolucionando a través de los tiempos y hemos venido desarrollando un conocimiento y hemos venido creando cosas y nada, y nuestro cuerpo ha cambiado porque antes uno tenía mucho pelito, ahora tenemos menos pelito en nuestro cuerpo también. Muy bien, Eliezer, sí, nos fuimos adaptando al medio, que también hay que reconocer que estos cambios se debieron a cambios que sucedieron en nuestro entorno, como el cambio climático, y el hombre se fue adaptando al medio. Gracias, algo en que se basa este proceso de hominización es que se basa en la teoría de Charles Darwin, que dice que el ser humano sufre cambios debido al ambiente donde se encuentre. Muy bien, Catherine, dígame. Catherine. Eso mismo, profe, iba a decir que los cambios que ha tenido el ser humano, eso iba a decir. Muy bien. Entonces, Heidi, dígame usted. Profe, que una de las características del proceso de hominización que nos diferencia de los primates es el bipedismo y el aumento del tamaño del cerebro. Muy bien, exactamente. Por hoy vamos a concluir la clase y en la próxima vamos a discutir el documental Proceso de Hominización. Muy bien. Recording is on. Saludos, buen día, ¿cómo se encuentran estudiantes en el día de hoy? Buen día, profesor. Buen día, profesor, bien, bien. Buen día, profesor, Qué bien. ¿Cómo está, maestro? Qué bueno, qué bueno. ¿Alguien recuerda el tema que tratamos en la clase anterior? Sí, profe, estábamos hablando de la hominización, los cambios que tuvo el hombre en el tiempo. Ok, hoy vamos a continuar con esos cambios. Es un tema muy interesante, hay mucho trabajo. Espero que ustedes hagan la tarea que se les propuso para discutirla en la clase. Esa tarea tiene un valor de 10 puntos. Tenemos una actividad pendiente ahora con el cuestionario con el video que ustedes vieron. Vamos a realizar un cuestionario. La primera pregunta dice: ¿cuál fue la primera inversión creada por el hombre? El primer descubrimiento que creó el hombre. ¿Y cómo esto pudo beneficiarlo en lo que es su desarrollo evolutivo? ¿Alguien se recuerda? Yo, profe, si no se acuerda, el estudiante Eliezer Polonia tiene la palabra, por favor.
Sí, sí, usted en la clase anterior, el fuego, profe, fue uno de los primeros inventos que fue que sirvió para que el hombre precociera la carne, hiciera muchas cosas con el fuego. Exactamente. El hombre comía fruta especialmente y vegetales. Con la invención del fuego, él pudo cocer los alimentos y aprovechar la proteína que tiene la carne. A aprovechar esta proteína, el cerebro se le desarrolló lo que es la parte frontal del cerebro, la cual tiene que ver con el desarrollo locomotor, y pudo desarrollar lo que fue la pinza gruesa y la pinza fina, que esto lo convirtió en un artesano a crear instrumentos. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue los primeros instrumentos que el hombre primitivo creó? Profe, instrumento de piedra fueron. Exactamente, instrumento de piedra, instrumento cortante, instrumento de piedra. También, al estar su cerebro más desarrollado, se desarrollaron los idiomas. El hombre comenzó hablando, primero fue imitando los sonidos de la naturaleza. Así fue que se fue comunicando a través de gritos. Y luego se fueron evolucionando hasta aparecer el arte rupestre, que él podía pintar esos sonidos, y fueron apareciendo lo que es la escritura. También algo que desarrolló mucho el hombre fue los procesos migratorios. El hombre iba emigrando a mejores condiciones. Bueno, me gusta verlo así, como el día de hoy, muy motivado y participando. Hicieron todas sus clases. Les felicito mucho. Quiero recordarle que esta actividad tiene un valor de 10 puntos, en cual usted deberán pasarlo a su cuaderno de trabajo. También recuerde que también tenemos un primer parcial. Estas preguntas son preguntas muy relevantes. Para la próxima clase tenemos lo que es la edad de los metales, en la unidad número 2. Espero que estudien mucho este fin de semana y les deseo un buen fin de semana. Les quiero mucho y muchas gracias. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, Leonel. Buenas noches, mis queridos estudiantes. ¿Cómo está, maestro? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo pasaron el día ustedes? Muy bien, maestro. Bien, maestro. Qué bueno, se me alegra mucho. Bueno, en este momento vamos entonces a dar una pequeña retroalimentación de la clase anterior que nosotros compartimos también, que debatimos, excelente, bien por ustedes. Estoy muy alegre con un conjunto de estudiantes muy inteligentes como ustedes. ¿Cuáles se recuerdan sobre el proceso de hominización? Yo, maestro. Sí, allá. Sí, Catherine, puede participar. Usted siempre activo. Sí, profe. Es como va evolucionando el ser humano, profe. Ah, así es, la hominización. Vamos a ver, ¿hay alguien más que se recuerda sobre ese proceso? Yo, profesor. Ale allá. Ale también siempre activo. Sí, profesor, nosotros estuvimos hablando sobre los cambios que tuvo el hombre. Ok, excelente. Bueno, como ya ustedes ya dominan ese tema, vamos a entrar entonces a darle un poquito más de profundidad. No es que no lo sabe, sino un poquito de profundidad. Entonces, ¿cuáles conocen estos conceptos como Australopithecus, Erectus,
Homo habilis, Homo sapiens. ¿Ustedes han escuchado eso alguna vez? No. No he escuchado por ahí un vecino, un amigo que haya dicho sobre esos términos, esos conceptos, no. Bueno, entonces, yo le voy a dar una línea de tiempo en un orden cronológico sobre estos conceptos, vamos a profundizarlo y yo le voy a compartir ahora una pequeña diapositiva donde ustedes van a ver estos conceptos más a profundidad y al final, cuando vean la diapositiva, me van a decir una característica de cada homo, ¿sí? ¿Está bien? Chicos, ¿lo pueden ver? ¿Pueden ver, chicos? Sí, 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 podemos ver. Y como le habían dicho, aquí está la evolución del hombre, de los homínidos. Como le había dicho, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthales, Homo sapiens sapiens. Bueno, aquí Australopithecus es un género extinto de primates homínidos que comprende 7 especies. Las especies de este género habitaron en África desde hace más de 3 millones de años hasta hace 2 millones de años. Vamos a ver Homo habilis, que quiere decir hombre hábil. Es un homínido extinto que vivió en África también en las edades glaciares, que a principios mediados de Pleistoceno, entre 2.500 y 1.500 millones de años atrás. El Homo erectus es un homínido extinto que vivió entre 1.900 millones de años y 770 años atrás. El hombre neandertal, dice, es una especie extinta de género Homo que habitó en Europa y parte de Asia Occidental también. Miren la característica. Vamos, Homo sapiens. Es un sapiens que este Homo está en la Tierra desde hace 200.000 años, pues apareció a finales de la prehistoria, como le había dicho en la clase anterior, y hoy en día sigue en el planeta. Qué interesante, ¿eh? Homo sapiens sapiens. Este término anatómicamente moderno hace referencia a miembros de la especie de Homo sapiens, con una apariencia física consiste en fenotipo de los seres humanos modernos, más parecido a nosotros. Bueno, chicos, ya ustedes vieron un poquito, ¿verdad? Vieron un poquito. Entonces, dígame una característica de uno de esos homos, ya como le había dicho, le había explicado en un orden cronológico cómo fue evolucionando de mayor a menor. Dígame una característica. Profe, el Homo habilis que usted dijo, sí, que se llama hombre hábil. ¿Por qué se llamó así? Prof, Solange, usted siempre haciendo preguntas interesantes. Muy bien. Bueno, fue ya un homo que se convirtió hábil, ya fue más sabio que los otros homos después del Australopithecus. Este homo fue tan hábil que creó varias cosas, ya utilizaba más el cerebro, como dicen, actuaba ya con un poquito más de razonamiento. Okay. Y hacía ya más inventos, más que los otros que no tenían ese conocimiento. Sí. ¿Alguien más? ¿Otra característica de otro homo? Vamos, chicos, ustedes son un excelente equipo. Este es uno de los cursos que yo estoy más alegre.
Bueno, vamos a cerrar entonces. Vamos a cerrar entonces para darle un concepto ya más amplio, para que se vayan con una idea más profunda. Los homínidos son una familia primate, que quiere decir los primeros hombres, que incluyeron 4 géneros y 8 especies vivientes. 8 especies vivientes, entre los cuales se hallan, ¿quiénes se hallan? Nosotros, los seres humanos. Se hallan también los gorilas. ¿Cuánto ha visto un gorila por ahí? Los aragutantes, también otra clase de mono. Los chimpancés, otra clase de mono también. Entonces, nosotros fuimos los que evolucionamos más, los Homo sapiens sapiens, que quiere decir ya el hombre moderno. Qué interesante, ¿eh? Cómo nosotros hemos venido evolucionando. Dígame, querido estudiante. ¿Y qué decir tú tienes que el Australopithecus vivía en la zona tropical de África y que se alimentaba de frutas y hojas? Sí, muy interesante, muy interesante. Mira, como el Australopithecus, como tú muy bien lo dijiste, ese homo comía vegetales y no había desarrollado un razonamiento. Ya cuando el hombre fue a comer carne, entonces ya comenzó entonces a tener una mejor idea de las cosas. Inventó el fuego, ya comía carne después precocida, pero ya ese Homo australopithecus no tenía ese conocimiento como el Homo habilis, el Homo sapiens. ¿Alguien más? Bueno, chicos, hasta aquí ha sido la clase de hoy. Muy contento con este curso. Espero que la pasen muy bien. Que pasen feliz noche a todos. Bye, profe. Buen día, queridos estudiantes, ¿cómo están? Buen día, maestro. ¿Cómo está, maestro? Bien, bien. Bien. Me alegro de que todos estén bien. En la clase anterior nosotros estuvimos desarrollando lo que fue el tema del desarrollo evolutivo. Para la clase de hoy nosotros estaremos viendo lo que es el tema del Valle de Rift. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es el Valle de Rift? Entonces yo le estaré diciendo, el Valle de Rift fue donde evolucionó nuestra especie y surgieron varias civilizaciones. También ha sido de gran importancia para lo que es la arqueología, que nos muestra lo que es los hallazgos de nuestro antepasado. También podemos ver su supervivencia a través de fósiles y herramientas que crearon. En este valle también fue un escenario clave para entender el origen de la evolución, y también es donde surgió el género Homo y sus principales etapas de evolución. Y también podemos tener a través de lo que es el Valle de Rift una mejor comprensión de lo que fue el pasado. También este valle tuvo varios cambios en lo que al principio era húmedo, de muchas precipitaciones, en donde se crearon lagos. Luego fue muy árido,
pasó a ser un ciclo climático en donde surgieron los grandes cambios. Ya el cerebro de la especie fue aumentando y tuvo una mayor adaptación. Entonces, mis queridos estudiantes, espero que de lo que hemos visto hoy hayan aprendido y les sirva de provecho. Para la semana siguiente nosotros tendremos lo que es el hombre neandertal para desarrollar. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Buenas noches, mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Bien, Buenas maestra. noches, maestra. Buenas noches, maestra. Bien. Ok. ¿Se acuerdan que hablamos en la clase pasada sobre el Valle del Río? Hoy trataremos el tema sobre el proceso de migración de los homínidos a los diferentes continentes. ¿Quién sabe algo de eso? No, Bueno, maestro. le voy a explicar sobre la ruta migratoria que siguieron ellos, que fue primeramente el Oriente Próximo y se dividieron en dos grandes ramas, que fue Europa y Asia, y llegaron a Australia y luego cruzaron el estrecho de Bering y colonizaron todo el continente americano. ¿Alguien sabe por qué fue que ellos se expandieron? Yo, maestra. Dígame, Leonel. Yo entiendo que ellos se expandían, maestra, o comenzaban a buscar nuevos territorios, era porque vivían de la naturaleza. Entonces, cuando consumían todo lo que tenían que consumir en un lugar, iban a otro lugar buscando más alimentos. Maestra, porque eran Sí, nómadas. Sí, muy bien. Ellos iban emigrando a donde tenía mejor clima. Sí, ellos emigraron debido a los cambios climáticos que ocurrieron en el mundo. En esta época se cerraron las condiciones climáticas y eran muy frías y ellos no la aguantaban. Entonces, también les voy a hablar de la teoría de cómo se originó el ser humano. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo se originó? ¿Cuál es la teoría más aceptada? Maestra, hay dos teorías, la teoría creacionista y la teoría evolucionista. Okay. Entonces, la mayoría de los científicos están de acuerdo que el ser humano se originó en África, que de ahí fue que salió. ¿Cuál fue el primer homo en salir de África? ¿Quién sabe eso? Bueno, el Homo erectus fue el primero en salir de África y colonizar toda Europa y Asia. Eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por sus aportes y nos vemos en la próxima clase. Bye, profe, gracias. Gracias, maestra. Bye. Nos vemos, maestra. Dale.
Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Muy bien, maestra. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestra. Bien, me alegro que estén bien. ¿Alguien me puede recordar, por favor, lo que vimos en la clase pasada? Sí, díganme. Yo, maestra. Sí, Sí, yo dígame, recuerdo Esther. que la clase pasada usted habló sobre la migración y donde el hombre nació, que fue en África y se esparció sobre todo el mundo. Muy bien, en la clase pasada vimos lo que fueron las migraciones y cómo fue todo su proceso. Bien, ¿y alguien recuerda de qué trató el video que vimos anteriormente? ¿Alguien recuerda? Sí, Yo, dígame. profe. Sí. Maestra, yo recuerdo que en ese video el hombre primitivo de esa época pasó mucho trabajo porque tenía hambre, que se mataron por un pollito ahí. Estaban peleando ellos. Muy bien, compañero. En este video pudimos observar la situación tan precaria por la cual estaban estas personas, ya que estas mujeres veían morir a sus hijos por falta de alimentación. Entonces, ahora pasaremos a ver una imagen, por favor. Quiero que la interpreten y que me digan más o menos lo que entienden sobre esta. ¿Pueden verla? Sí, maestra, ¿sabes? Sí, se está viendo. Muy bien, entonces me pueden decir qué interpretaron en esta imagen. ¿Alguien me puede decir, por favor? Ahí podamos ver dos hombres luchando, peleando, que es decir, que desde el hombre primitivo hasta la fecha de hoy han existido la guerra. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, también. Entonces, sí, dígame, Eliezer. Sí, yo vi cómo el hombre creaba instrumentos con piedra y hacía fuego. Muy bien, León, diga. Ahí vimos también esa imagen como ellos cocinaban algo de lo que comían con ese fuego. Muy bien, ustedes pudieron interpretar perfectamente. Ahí nos dimos cuenta de las guerras que se armaban entre ellos. En caso era por los alimentos, ya que en esta etapa era bastante escasa lo que era la alimentación. Entonces, ahora vamos a ver una presentación acerca de lo que fue, o más bien de cómo fue alimentos en el Paleolítico y Neolítico. Como todos sabemos, la alimentación es la primera necesidad de cualquier animal para poder sobrevivir, a través de distintas estrategias. A lo largo de los años, cuando la sociedad se volvió productora,
tuvieron que sobrevivir recogiendo y tomando todo aquello que el medio les proponía. Dentro de las diferentes estrategias de caza que ellos tenían, aquí podemos ver esta imagen, este animal, el mamut, era su mayor caza. ¿Por qué? Ya que este es bastante grande y le proporcionaba alimento por un largo tiempo el cual ellos utilizaban para pensar en cuál sería su próximo paso. A pesar de eso, ellos utilizaban lo que era la piel de este animal para cubrir sus cuerpos. También utilizaban los colmillos para el quehacer doméstico, por ejemplo. Lo utilizaban para lo que era hacer agujas y hacer cuchillos, entre otras cosas. Y utilizaban sus huesos para la construcción de sus viviendas. Es decir, que aprovechaban totalmente todo de ese animal. Entonces, una de las estrategias que ellos utilizaban para la caza de ese animal era que lo acorralaban hasta conducirlo hasta un pantano. Ya teniéndolo aquí, le sería bien. Dentro de los modelos de grupo, según sus estrategias generales de obtención de alimentos, existen 3 modelos de estrategias distintas de acceso a los recursos que corresponden a 3 modelos de sociedad. Aquí tenemos los recolectores o forrajeadores. Esta sociedad se encarga de recolectar alimentos y pequeños insectos. Ellos se encargan de su recolección. En dicho momento de que no puedan hacerlo, se trasladan en dicho momento de que estos no pueden hacerlo, lo que hacen es que se trasladan a otro lugar para continuar con su recolección. Aquí tenemos la caza de recolectores genéricos. Esta parece ser la más fácil, pero en realidad es la más difícil, ya que ellos se encargan de fabricar sus propias armas. También deben llevar pendiente el rastreo de los animales, deben rastrear la ubicación de los animales y también construir sus diferentes trampas. Estos se encargan del 75% de su alimentación y se encargan de cazar todo tipo de animal que se les haga posible. Aquí, los recolectores específicos es muy diferente a los genéricos, ya que estos solo se encargan de una especie, solamente de una especie en específica. Al momento de que ellos logran su caza, al cazar algún animal en específico, ellos se identifican con esto, ya que su trabajo solo es ese, cazar solamente una especie en específico, a diferencia de lo anteriormente. Entonces, bien, después de ver esta presentación acerca de este tema tan importante que estamos tratando el día de hoy, quisiera que alguien me diga, por favor, qué aprendió en esta clase, qué fue lo que más le gustó o algún aporte que desee hacer, por favor. Sí, dígame, Leoni. Compañero, no le escuchamos. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Me escucha, profe? Sí, dígame, alumno Leoni. Yo aprendí que ellos tenían mucha... y que según esos métodos de caza se clasificaban también. Muy bien. ¿Alguien más puede dar otro aporte, por favor? Bueno, yo aprendí acerca que los primates estaban organizados en recolectores y cazadores. Muy bien. En todo este proceso pudimos ver lo que fueron la obtención de alimentos y las diferentes estrategias que ellos utilizaban. Agradezco mucho a ustedes porque han estado presentes a lo largo de nuestra unidad y siempre activos estudiando nuestros contenidos.
Muchas gracias, que pasen feliz resto de día. Gracias, maestra.